Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. En las próximas elecciones del 6 de febrero, los ciudadanos deberemos escoger entre un menú de 25 candidatos y candidatas por la presidencia y decidir quién gobernará Costa Rica en el próximo cuatrienio. Para decidir este voto hay que analizar un abanico de ideas y propuestas muy diferentes entre sí. Así que para oír de primera mano su propuesta, esta noche invité al candidato del partido Unión Liberal, Federico Malabasi. Buenas noches, don Federico. Bienvenido a 13 Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Es un gusto estar con usted y con los televidentes en este programa. Aquí me someto al interrogatorio, espero salir bien, bien librado y con muchos votos. Esperemos que sea una entrevista más que un interrogatorio. Don Federico, históricamente usted fue una de las caras más visibles del movimiento libertario y ahora lo vemos como candidato de un partido nuevo, Unión Liberal. ¿Por qué se cambió de partido? Bueno, yo me había salido del movimiento libertario cuando se hizo aquella estafa al Tribunal Supremo de Elecciones y empezaron a manejar muy mal las cosas en territoriales y en otras cosas, e incluso ya venía con algún disgusto cuando cambiaron el estatuto para aceptar la deuda política, porque echaron a perder la marca, echaron a perder la lucha que llevábamos por la austeridad y el recorte fiscal, y ya lo que hizo el partido pues no tenía perdón de Dios, ¿verdad? Todo el esfuerzo que habíamos hecho durante muchos años prácticamente lo votaron. Y se me presenta la oportunidad y la petición por parte de los fundadores de la Unión Liberal de encabezar nuevamente una propuesta liberal al país con la promesa de que las cosas serían mucho más controladas que lo que pasó en el movimiento libertario. Eso es lo que me determina. Al principio no quería, yo estaba retirado, pero en consulta con mi esposa, también ella retirada del trabajo, pensamos en los nietos, pensamos en el futuro de este país, pensamos en los hijos y en lo que nosotros sentimos que se está perdiendo: un alto endeudamiento público, inseguridad, falta de confianza en las instituciones, no funcionan bien los servicios públicos fundamentales, un encarecimiento general. No sentimos que el país vaya en camino a la prosperidad, y entonces pues con el visto bueno de mi esposa que me acompaña en todas estas luchas, decidimos nuevamente lanzarnos al ruedo político, hacer un esfuerzo. Sí, yo sé que son muchos años después. En el 98 habíamos iniciado la propuesta con el movimiento libertario, ¿verdad? Pero mi esposa dijo: hay que dar hasta la última gota de sangre por Costa Rica, hay que construir todo lo que se pueda para el futuro de la juventud, de los hijos, de los nietos. Eso es lo que me tiene aquí, don Ernesto. Don Federico, en su plan de gobierno usted propone activar la explotación de petróleo. La pregunta es: ¿por qué lanzarnos a explotar un recurso dañino al medio ambiente y peligroso además para nuestra marca país turística? No creo que afecte tanto la marca país, pero ciertamente alguna gente, como los noruegos, han tenido mucho éxito en la explotación del petróleo en plataformas petroleras en el Mar del Norte. Se lo hace muy bien y uno pues se podría asesorar con los mejores. Y lo que nos está dañando mucho es el alto índice de pobreza, que está ligado directamente con la falta de empleo, que está ligado directamente con la falta de competitividad de nuestras empresas, a las que afectan muchísimo el alto costo de la energía en nuestro país. El ICE ha resultado un fiasco por un lado, el monopolio de petróleo nos afecta por otro lado, seguimos usando petróleo, sería una hipocresía no usarlo si está aquí. Hay gente pobre en Costa Rica, hay gente necesitada de trabajo, y si tanto el petróleo como el gas natural nos pueden servir de transición para luego cumplir nuestras metas, pero en un país rico, en un país sin pobreza, porque la pobreza es lo más depredador que hay con el ambiente,
Pues esa es la idea, aprovechar una tecnología inteligente que tienen los noruegos, que han sido marcados más bien como campeones en favor del ambiente. En el caso de Noruega es un caso bastante particular. En el resto del mundo la explotación petrolera ha traído problemas muy serios en México, en el Golfo de México, en muchos otros países. Incluso los noruegos han tenido fugas importantes. Asociado a esto, dentro de su propuesta también está la explotación de minería a cielo abierto en Cruzitas. También la pregunta es, y la insistencia tiene que ver con que uno tiene la impresión de que es muy contradictorio con toda la política ambiental que ha traído el país en los últimos 30 años. La política ambiental costarricense está marcada de hipocresía, como el caso Cruzitas. Está marcada de hipocresía. Se ha tenido que condenar al ICE por la contaminación de sedimentos en el río Arenal, y hasta allí llegó la condena de miles de millones de colones. O sea, somos un tanto hipócritas en ese sentido. Lo de Cruzitas es una tragedia ambiental. Entonces, esto está directamente influido con la necesidad que tenemos de enfrentar un 30% de pobreza, unos altos índices de informalidad, unos altos índices de desempleo. Nuestras empresas no están siendo competitivas por un tema de energía, y además nuestro Estado está con una angurria fiscal terrible. Necesitamos poner algunos cuantos recursos precisamente para paliar el tema de la deuda, o enfrentarlo o pagar. Y el oro se está explotando, se está robando y se está contaminando más que si hiciera de manera ordenada. Entonces nuestra propuesta es hagámoslo de manera ordenada, en lugar de que se lo estén robando, en lugar de la gran contaminación con mercurio que hay allí en Cruzitas, en San Carlos, en la zona norte. De eso es de lo que se trata, hacer las cosas inteligentemente y no tan mal como está funcionando. Don Federico, en una de sus participaciones en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, usted calificó al MEP, y cito textualmente, como un verdadero asco. ¿No le parece una generalización y una frase ofensiva para las personas que trabajan en el MEP? A ver, el MEP como organismo público es realmente algo que debería indignar a todos los costarricenses. No estoy generalizando a todos los maestros, estoy poniendo a la organización como tal. 4 años de apagón educativo no tienen perdón de Dios, don Ernesto. Con la enseñanza que se suponía más democrática de los más vulnerables, de los más pobres. Eso no tiene perdón de Dios. Es decir, que no me indigno y que la gente no se indigne a lo que está pasando, sería que tenemos tamarindo en lugar de sangre. Y si también he tenido oportunidad de aclarar que algunos maestros han salido de su propio peculio a pagar fotocopias para fotocopiar las guías y perseguir a los estudiantes. Algunos de su propio peculio han pagado el internet, otros los han perseguido por todas partes a ver qué hacen. Yo no estoy hablando del esfuerzo que hacen los buenos maestros, estoy hablando que la organización como tal es un asco, es un terrible asco. O sea, 4 años de apagón educativo no tienen perdón de Dios, y me parece que no podemos seguir con esa organización. Los propios maestros han criticado al ministerio, y por supuesto que los que entienden de derecho constitucional entienden que allí no es solo la jerarquía del ministro, sino que la propia constitución política establece una parte de dirección en la educación pública, el Consejo Superior de Educación. Hay responsables de carne y hueso. Pero es que esta organización no ha funcionado, en general no ha funcionado, es un exceso de centralismo, nunca ha tenido tanto dinero y nunca nos ha ido tan mal en las pruebas PISA. Entonces, a las pruebas me remito con que las cosas están muy, pero muy mal, con la educación de los más necesitados. O sea, no es casualidad entonces que el índice de pobreza ande tan alto. Y si esa es la educación que le estamos dando a los más pobres y los más necesitados, eso, calificarlo de asco es más bien un calificativo muy suave. Los problemas en el sistema educativo han sido descritos y analizados con mucho esmero
por el estado de la educación y no están en debate. El tema era el calificativo y también la manera de solucionarlo. Justamente en su plan de gobierno se habla de una reforma educativa que propone el uso de cupones o vouchers. ¿Cómo funciona ese sistema? Pues es un sistema que en algún momento se instauró en el siglo XIX en Holanda y que allá a mediados del siglo pasado lo popularizó Milton Friedman con su obra y sus cortos de Libre para Elegir, y que luego han instaurado algunos países. A mí me gusta pensar en el vale o voucher sueco, ¿verdad? Pero yo querría hacer una cosa innovadora en nuestro país, ¿verdad? Por supuesto, esto se hace en transición y se hace ordenadamente para que la educación se tercerice en organizaciones que ojalá tienten a los maestros para organizarse. Estos maestros que sí se sacrifican, estos maestros que sí trabajan, que sí tienen vocación de trabajo por la educación, pueden encontrar el esquema adecuado en fundaciones, cooperativas, asociaciones, organizaciones municipales para tomar las mismas instalaciones, para tomar los mismos recursos y ahora sí sacarles provecho con la decisión del padre de familia, que la ha tenido siempre por los tratados internacionales, de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es el mismo dinero, ¿verdad? En una organización diferente, muy descentralizada, en algunos casos muy desconcentrada, permitiendo ahora sí que el MEP tal vez liberándose de tanta burocracia y de tanta complicación que tiene, porque hasta para hacer acciones de personal tiene serios problemas en cómputo, en informática y en otras cosas. 800 centros educativos con orden sanitaria de cierre habla muy mal de la organización y de la administración que está haciendo el MEP. Permitamos que salga lo mejor de todos nosotros, las decisiones de los padres de familia, la participación directa de los educadores en diversas clases de organizaciones para salir adelante en este tema y además ofrecer al país toda una diversidad. Cuando uno estudia el contenido constitucional de las normas de educación, se percata que aquí somos como de un currículum único, de un programa único, y no entendemos cuántas diversidades pueden darse. Dichosamente, y la parte que no es, resorte del Ministerio de Educación, algunos colegios científicos han buscado lo mejor, ¿verdad? Claro, muchos están tutelados por universidades públicas, con presupuestos de universidades públicas en condiciones especiales y además han tenido la oportunidad de seleccionar a sus estudiantes. Pero posiblemente muchos padres de familia querrían que sus hijos fueran a colegios científicos o a colegios deportivos o a colegios artísticos o colegios políglotas de diversas aspiraciones, ¿verdad? Incluso los colegios técnicos, profesionales también son una opción interesante. El padre de familia podría conjugarse mejor en dirección con los maestros y el ministerio lo que tendría que ser es un gran supervisor. Ahora, don Federico, esto no significaría, porque estoy escuchándolo con atención y tratando de entender el sistema, y lo que básicamente lo que está planteando es eliminar el sistema público de educación. No habría más escuelas públicas. No. Por eso, es administrar diferente el sistema. Es administrar diferente el sistema. Pero si se le da un voucher a las familias para que manden a sus hijos, es para que lo manden al sistema de educación privada. No, es para que lo manden al sistema público, que va a ser organizado diferente, gestionado diferente, administrado diferente. Y tendría que ese voucher tendría que pagarlo, porque, digamos, tenemos un problema enorme en este momento que ha sido analizado con mucho detalle por el Estado de la Educación, de inequidad en el sistema educativo costarricense. Y tengo la impresión me cuesta entender cómo una familia en Siquirres podría usar este voucher educativo para acortar la brecha educativa o para eliminarla. El padre de familia va a tener
la decisión en torno a dónde va a ir a su hijo y a quién van a ir los recursos correspondientes a la educación de su hijo. Según Garnier, y creo que se quedó corto, se gastan aproximadamente $4,400 al año por estudiante. De acuerdo con nuestros datos, eso da para pagar una mensualidad equivalente a la de un colegio privado, ¿verdad? Pero si vamos a estar usando las mismas instalaciones, pero ahora sí administrar de una manera directa, y va a haber una convocatoria a las municipalidades para que se interesen precisamente por estas estructuras, y el padre de familia va a estar allí enfrente, y vamos a tener asociaciones, organizaciones, fundaciones, cooperativas de maestros directamente interesadas en la gestión. Pareciera que el padre de familia va a tener una opción de cómo educar a su hijo. Se trata de utilizar el mismo dinero, pero bien utilizado. Nunca había habido tanta plata para educación y nunca había estado tan mal la educación. 4 años de apagón educativo. Yo no sé si el Estado de la Nación en la parte de la educación se quedó corto, ¿verdad? Y hay dineros dando vuelta por ahí de los que nadie da razón, y hay apoyos por ahí dando vueltas de los que nadie da razón. Y hay otros apoyos que si se siguen dando, si las universidades siguen tutelando colegios científicos, pues el promedio de lo que puede disponerse por estudiante va a subir sensiblemente. Don Federico, un tema que ha sido central, que está siendo central en esta campaña política, es el tema de la integridad. Su compañero en el Movimiento Libertario y primer candidato a diputado por San José, Otto Guevara, fue condenado a 3 años en primera instancia por delitos de falsedad en sus declaraciones a la Contraloría. ¿Cuál es su reacción a esa condena? Mi reacción a esa condena es que estoy indignado por la condena. Es como curioso, ¿verdad? Otto no ha utilizado esa supuesta falsedad para mover dineros ni para hacer coimas, sino que es una parte que está allí congelada y que, de acuerdo con un perito en el derecho anglosajón, es un dinero son unas acciones que fueron traspasadas hace tiempo. La Contraloría General de la República ha hecho una serie de prevenciones a funcionarios respecto a los cuales ha considerado que faltó la declaración o que faltaron datos en la declaración. Esta prevención no se hizo a don Otto Guevara, y yo escuché los supuestos razonamientos del juez cuando dijo que el dolo era porque Otto era muy inteligente, cuando el dolo es la intencionalidad con la que uno haría esto. Yo estoy seguro que esa sentencia, que no está firme, no se sostiene. Yo creo que Otto está pagando las consecuencias del cementazo, por un lado, ¿verdad?, de haberse atrevido a objetar un cartel que nos atosiga con el precio del cemento, y por otro lado, de el estar tanto tiempo con la exhibición de salarios del sector público, el estar tanto tiempo atacando a convenciones colectivas, y le pasaron la factura. Es decir, básicamente su reacción es que se trata de una injusticia o de un plan premeditado para perjudicarlo. Sí, porque no. Recuerden que también fue curioso que hace 4 años, 15 días antes de las elecciones, le hicieron un allanamiento extrañísimo, lo dejaron sin carro, sin teléfono. Ahí no fue cuando encontraron un dinero en su oficina que no pudo explicar de dónde había salido. Es que el dinero no era de don Otto. Es más, en ningún momento de la sentencia dicen que el dinero es de Otto. Registraron una oficina donde había un montón de abogados, y en una caja fuerte encontraron un dinero, ¿verdad? Y seguro asustaron a todo el mundo y nadie los reclamó. Si hubiera sido mi oficina, yo los reclamo. Bueno, ¿verdad? Era bastante dinero. Perdón, don Ernesto, es que seamos claros. Si usted ha leído las resoluciones, ese dinero no tiene nada que ver con Otto. Hicieron un allanamiento, entre otros lados, en una oficina. Fueron $40,000. La gente lo convierte en 40 millones muy fácil. Fueron $40,000. Un dinero que no era de Otto. Justificar $40,000 es muy fácil en una oficina donde hay 10 abogados. O sea, pero el dinero no era de don Otto. Es decir, si hubiera sido él, habría salido en carrera a reclamarlo. Si él tiene deudas por pagar y otras cosas por pagar. Incluso en este allanamiento fue tan curioso que desconectaron las cámaras de su casa de habitación para hacer el allanamiento, y al final de cuentas eso terminó en nada. Ese allanamiento, ¿en qué terminó en relación con don Otto? En nada, en absolutamente nada.
y se lo hicieron 15 días antes de las elecciones. Aquí ya yo me pongo un poco curioso con ese tema, ¿verdad? No es el tema de nuestra campaña ni de lo que nosotros queremos hacer en el gobierno, pero usted lo pone sobre el tapete. Lo pongo sobre el tapete porque él es candidato. Un poco intrigado respecto de qué se trata de esto. Entonces podría hablar de lo que pasa con el cemento. O sea, el cemento tiene un sobreprecio en este país que algunos estiman que solo en la obra pública es de más de 50 millones de dólares al año, ¿verdad? Y cuando Otto le pidió al ministerio que examinara este decreto a petición de alguien que estaba en la NAMI, ¿verdad? Porque estaba afectando mucho el costo de la obra pública, se vinieron todas estas cosas. No, Federico, lo pongo sobre el tapete porque Don Otto es candidato y es candidato de su partido, sí, claro. y por eso lo pongo sobre el tapete. Nos queda muy claro, poquito tiempo. La sentencia no está firme, don Ernesto, la sentencia no está firme. Si la sentencia llegara a quedar firme, Otto tendría que abandonar la función pública, por supuesto, ¿verdad? Pero mientras la sentencia no esté firme, lo sigue cubriendo la presunción de inocencia. Eso es lo que dice nuestro ordenamiento. Don Federico, nos queda muy poquito tiempo. Última pregunta. En su plan de gobierno usted propone tercerizar los servicios de la Caja. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se conjuga eso con toda la infraestructura actual de salud y con los empleados actuales de la Caja? Bueno, antes de esta pésima administración, tal vez la más mala que ha habido en la historia del país, había unos CEBAIS que estaban tercerizados en cooperativas en zona de Santana y Escazú y daban mucho mejor servicio que el que se estaba dando ahora. Antes de esta administración no se habían comido el presupuesto de la Caja en estafas con mascarillas. También usted puede recordar el préstamo finlandés y puede recordar el préstamo español y la sobredosis de equipo. O sea, el modo en que la Caja ha estado utilizando su presupuesto no es el idóneo. Recuerde que había un call center que daba servicios mucho más baratos que lo que ha hecho la Caja cuando quitó los call centers. Entonces nosotros hablamos de tercerizar todos los servicios posibles hasta que lleguemos a libre elección médica y libre elección hospitalaria. Por supuesto que es en una transición ordenada, pero eso va a mejorar los servicios. Las filas que tiene la Caja en cuestión de consultas, en cuestión de exámenes, en cuestión de cirugías, son inhumanas. El modo en que no ha podido enfrentar el tema del COVID, sino que dejó a más gente sin atención. Y me consta que ha habido órdenes de internamiento por emergencias que no se han podido cumplir, de gente que desdichadamente ha fallecido, no puede establecer un peor escenario. O sea, en los países civilizados, en el caso de Suecia, ¿verdad? Muchos de estos servicios de bienestar se prestan en competencia sin crear déficit y son muy superiores a los que da la Caja. Como nosotros somos antropocentristas, creemos en el ser humano y en su dignidad, creemos que está primero el ser humano antes que la institución. La institución debe estar al servicio del ser humano y no al servicio de sí mismo. Don Federico, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó, las explicaciones. Don Ernesto, muchísimas gracias. Si se le hizo corto, quiere decir que la pasó muy bien, así que lo invito a repetir y hacer más entrevistas conmigo. Muchas gracias, buenas noches, mucha suerte. A usted, muy buenas noches. Estamos haciendo este repaso por tratando de abarcar la mayor cantidad de candidatos y visiones del espectro político para que usted tenga las mejores opciones y pueda elegir mejor. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.